Raimundo Cruz, entrevista a... ¿Por dónde quieres que empecemos, maestro Javier Oliva? Gracias, Raimundo. Y pues bueno, señalar que en primer lugar, pues se trató de un evento que desde mi punto de vista está un poco fuera de contexto, porque en términos constitucionales su segundo año de gobierno comenzó el 1 de septiembre, cuando envía el informe oficial a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, se discute, y más bien esto se trató de una conmemoración de cuando se viene el cambio de poderes, también conforme al texto constitucional, pero en términos efectivos de gobierno, su segundo informe fue el pasado 1 de septiembre. Ahora, en medio de estas conmemoraciones, alrededor de unas 80 personas que estuvieron en el Palacio Nacional, a mí me llamó la atención ver a algunos funcionarios sin el cubrebocas, el discurso muy interesante en donde solamente mencionó a dos funcionarios por su nombre y cargo, y este caso fue el del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, y el almirante secretario Rafael Ojeda Durán. Fueron a los únicos que hizo referencia de manera directa y un reconocimiento muy importante al personal militar, que coadyuva con las autoridades civiles en distintas tareas, sobre todo en la aplicación del Plan N3, en lo que se refiere a la grave epidemia que estamos padeciendo más bien, y por el otro lado, pues también en el apoyo a las labores en los estados que se han visto afectados por las inundaciones, también de la serie de actividades que les ha encomendado. Yo creo que esa sería una primera parte. La segunda, bueno, pues que vio cifras importantes, interesantes, positivas, pero no así en su conjunto en el ámbito de la seguridad pública. Sí me parece que hay ahí un faltante importante. Y la otra es que, bueno, hay que saludar la austeridad, indudablemente es algo interesante, desde luego reconocer las actividades contra la corrupción, pero en términos de austeridad hay que saber a dónde se va ese dinero, es decir, en qué se está aplicando, porque la austeridad también puede generar problemas en distintas áreas del gobierno. Y por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, Raimundo, que el partido mayoritario en la Cámara de Diputados, el oficialista Morena y sus aliados, votaron por eliminar 1/3 de los recursos federales destinados a las policías locales y estatales, a la seguridad pública local. Entonces sabemos que la seguridad es cara, pero sin recursos, pues en un contexto donde hay epidemia, donde hay desempleo, donde hay violencia criminal, y además tenemos el año electoral más concurrido en términos de cargos de disputa y del número de mexicanas y mexicanos que estamos llamados a las urnas, pues me parece que debería actuarse con un poco más de consistencia por parte del partido oficial. La primera precisión que hacías, y creo que tienes toda la razón, decías nada más nombró a 2 personas de su gabinete por su nombre. Es que es donde está sustentado su gobierno, en las Fuerzas Armadas. Por eso los mencionó, porque todo le está dedicando a las Fuerzas Armadas, inclusive la cuestión de apoyos, me refiero a incrementos en sueldo, en consideraciones. Prácticamente el sustento de la 4T no es, ahora sí que en su ideología política, en los cuadros que tienen, no es en el gobierno. Y luego en el segundo punto que hace referencia, creo que tienes toda la razón, se quitan recursos de todos lados, no solamente la seguridad, de todos lados. La pregunta es, ¿en dónde se están aplicando? ¿Hacia dónde van? Porque hay faltante en todo y para todo, algo que nadie se explica, y creo que esos serían los 2 puntos que tocaste. Ahora sí que como síntesis, creo que sería fundamental. Algo importante, llevamos 1/3 del gobierno de este presidente. Te pregunto desde tu punto de vista, ya vimos más o menos cómo trabaja, ya vimos cuál es el estilo de esta administración de Andrés Manuel. ¿Hacia dónde vamos desde tu punto de vista, tu conocimiento? Bueno, mira, hay algunos aspectos que son muy loables, como por ejemplo que grandes empresas nacionales e internacionales pues paguen lo que corresponde al SAT, al fisco, ¿no? Me parece que es un avance muy importante, que se transparenten los recursos que se asignan a distintos proyectos. Sí me parece que también se ha incurrido en cierto tipo de generalizaciones, como la supresión de todos los fideicomisos. Sí me parece que aquí la gran variable, por eso la dejé hasta el final de mi intervención, aquí la variable más importante desafortunadamente va a ser
el cambio de gobierno en los Estados Unidos, donde va a implicar tener de interlocutores pues a personas más versadas, menos improvisadas en las relaciones con México, los distintos ámbitos, migración, comercio, claro, tecnología, educación, seguridad, etcétera, ¿no? Fundamentales. Hay más profesionalización y me parece que esa va a ser una variable muy importante. Además, como hemos visto y observado, pues una oposición en términos partidistas, pues desdibujada, desarticulada, sin precisión respecto a lo que se quiere. Sí me parece que una alianza práctica o pragmática entre PAN, PRD, PRI, en el caso de Baja California y otras entidades, pues no creo que vaya a dar un buen resultado, porque pues lo único que hace va a ser confundir al elector consistente de estos tres partidos, y que indudablemente puede repercutir en las posibilidades de triunfo del candidato que vayan a presentar. Entonces, en esa perspectiva, Raimundo, sí creo que hay una condición favorable para que el presidente pueda continuar con sus prioridades, con su proyecto, pero esto no necesariamente, sabemos que no hay gobiernos 100% buenos ni 100% negativos, o sea, tienen sus claroscuros, lógicamente. Tocaste un punto fundamental, maestro Javier, y déjame detenerme ahí. Sí, vienen en alianzas para gobiernos. El Congreso de la Unión, ¿cómo lo visualizas? Andrés Manuel, el presidente de México, necesita mayoría absoluta en el Congreso de la Unión para echar a andar, ahora sí que lo que ha ido preparando en los 2 primeros años. Viene la parte, el grueso de lo que él trae en la cabeza, viene ahora sí que la sustancia, la pulpa de lo que trae en la cabeza. ¿Cómo vaticinas el Congreso? Bueno, si los partidos opositores logran articular ciertas alianzas, por ejemplo, sin que necesariamente tengan que ser explícitas, es decir, pactadas ante la ley, lo que pueden hacer es lo que se llama en el Reino Unido my second best choice, es decir, voto por mi segunda mejor opción. Si las dirigencias de los partidos políticos, por ejemplo, en un distrito o en un estado de la República, de las 15 gobernaturas, está mejor posicionado el candidato del PAN, pues que los votantes del PRI de manera implícita sufraguen por este candidato, y si sucede en otro estado de la República donde el candidato del PRI está mejor posicionado que el del PAN, pues llamar a los panistas que voten por el candidato del PRI sin que necesariamente tenga que ser un acuerdo firmado y protocolizado. ¿Ves mayoría absoluta de Morena en el próximo Congreso? Si no hay inteligencia y capacidad de operación política de los partidos opositores, sí, y sin duda alguna. Yo revisé 4 encuestas en la víspera para esta entrevista, y en todas el presidente de la República trae tasas de popularidad y de aceptación muy altas, no tan altas como la de Calderón en el promedio, y esto se ha dicho muy poco. El presidente Calderón en ese momento presidente, tenía tasas de aceptación en los primeros 2 años más altas que Andrés Manuel López Obrador. Qué dato tan interesante, y no lo ha dicho nadie, ¿eh? Sí, y ahí están, está Parametría de Paco Abundis, está Mitofsky de nuestro amigo Roy Campos, está Alejandro Moreno del Financiero, y otra más que se me escapa. Entonces esto también es interesante observarlo, porque pues tampoco se trata de una estricta novedad, ¿no? Pero esta popularidad del presidente de la República, me refiero al presidente López Obrador, es un presidente muy telegenético, es un presidente muy mediático, pero esto no se traduce o no se ha traducido en políticas públicas que vayan orientando el desarrollo del país, como lo estamos viendo. Por ejemplo, el manejo de la pandemia. Todavía hoy en la mañana afirmó que el cubrebocas no era indispensable, o una palabra esencial, así es, que había otras formas, la sana distancia y cuidarse, así decía el presidente. Lo cual es absolutamente muy grave, porque yo quisiera que le pasaran un video al presidente, porque es obvio que no se ha subido al metro desde hace muchos años, que apliquen la sana distancia en el metro Pantitlán a las 7 de la mañana, ¿no? Claro, por cubrebocas, ¿no? Entonces, sí me parece que también hay planteamientos en la entrevista matutina que pueden ir afectando su imagen como líder político del país. Que en este momento la Ciudad de México ha rebasado el umbral
permitido para ser declarado semáforo rojo. No, ya lo rebasó en este momento, pero Claudia Sheinbaum pues no puede decir que va a haber semáforo rojo porque pues no se le permite, pero estamos en una situación crítica. La última pregunta, maestro Javier Oliva, la renuncia de Alfonso Romo, el jefe de la presidencia, el hombre, el puente entre el gobierno federal con el estilo y la forma que tiene en particular el presidente López Obrador y los empresarios, los hombres poderosos del país, ¿qué significado tiene para nosotros los hombres y mujeres de a pie? Mira, yo leí con mucho cuidado el Twitter del presidente de la República y no es una renuncia, no es que Alfonso Romo haya dicho yo ya no quiero seguir, o que el presidente haya dicho acepto la renuncia de, vamos a hablarlo así, de Poncho Romo, sino que hemos acordado que él se separe del cargo, es decir, más como un acuerdo pactado según se lee por la propia redacción del presidente de la República. ¿Sí? Sí me parece que es una pérdida importante porque los puentes con el sector empresarial no... usualmente también ha pasado con otros gobiernos, quizá los últimos no eran tan acusados, pero en este caso sí hay como un cierto nivel de rispidez, ciertos niveles de desencuentro que hemos observado sí desde el inicio del sexenio. Entonces, sí, ojalá y en el entorno del presidente de la República exista la capacidad de operación política y el talento, no estoy diciendo que de él desde luego, sino de su entorno más inmediato, para que esta salida no se traduzca en una aparente fisura o desencuentro con el sector privado y más viniendo de uno de los grupos más representativos como es el Grupo Monterrey. Por supuesto, maestro Javier Oliva, ¿con qué quieres que se quede el auditorio? Bueno, que se quede con la idea de que debe haber un ajuste y una revisión muy importante en materia de seguridad pública, que el presidente no camina por la lógica de la popularidad, sino de la eficiencia, por lo menos en la materia de seguridad pública, en donde si bien la Guardia Nacional ha sido una buena decisión, y lo he señalado en varias ocasiones en este amable espacio que me brindas, pero necesita la concurrencia de otro tipo de medidas, como es la revisión del sistema penal acusatorio. Entonces, sí me parece que es un buen momento para hacer un ejercicio autocrítico y ajustar lo necesario. Sería lo deseable, vamos a ver qué tan posible. Maestro Javier Oliva, un gusto platicar contigo y te lo agradezco sobre todo al auditorio que te escucha en la República Mexicana. Buenas tardes. Igualmente, buenas tardes, gracias por la oportunidad.